Bienvenidos a Camino Eterno. En esta ocasión analizaremos un caso notable de evolución intelectual. Examinaremos la trayectoria del filósofo Anthony Flew, una figura de renombre internacional por su sólida defensa del ateísmo. Estudiaremos cómo este pensador, que durante décadas argumentó en contra de la existencia de Dios, experimentó una transformación significativa en su perspectiva. Les invito a que me acompañen mientras exploramos los factores que llevaron a uno de los ateos más prominentes del mundo a reconsiderar su posición y adoptar la creencia en un diseñador inteligente del universo. Este caso no solo nos insta a examinar nuestras propias convicciones, sino que también nos exhorta a reflexionar sobre el impacto de la evidencia y la relevancia de mantener una actitud receptiva en nuestra búsqueda de la verdad. Anthony Flew fue un destacado filósofo inglés cuya carrera académica se extendió por varias décadas. Durante gran parte de su vida, Flew fue conocido como uno de los defensores más fervientes del ateísmo en el mundo académico. Su trayectoria profesional lo llevó a enseñar en prestigiosas instituciones como las universidades de Oxford, Aberdeen en Escocia, Keele, Reading y York en Toronto. A lo largo de estos años, Flew se convirtió en una figura prominente en el campo de la filosofía de la religión. Como ateo, Flew argumentaba que debíamos asumir una posición atea hasta que surgiera evidencia empírica de la existencia de Dios. Su enfoque era riguroso y basado en la razón, desafiando constantemente las creencias religiosas tradicionales. Flew criticó ferozmente varios conceptos religiosos fundamentales. Cuestionó la idea de la vida después de la muerte, argumentando que no había evidencia sólida para respaldar tal creencia. También desafió la defensa del libre albedrío como explicación al problema del mal en el mundo, sosteniendo que era una justificación insuficiente para la existencia del sufrimiento. Además, Flew cuestionó la significatividad del concepto mismo de Dios, argumentando que muchas definiciones de la divinidad carecían de coherencia lógica o relevancia práctica. En 2004, el mundo académico quedó atónito cuando Anthony Flew, uno de los más fervientes defensores del ateísmo, anunció un cambio radical en su perspectiva filosófica. Después de décadas argumentando en contra de la existencia de Dios, Flew declaró públicamente su creencia en un creador inteligente del universo. Este giro inesperado sacudió los cimientos de la comunidad filosófica y provocó un intenso debate. Flew, conocido por su rigor intelectual y su compromiso con la evidencia, explicó que su cambio de opinión se basaba en un análisis cuidadoso de los nuevos descubrimientos científicos. Es importante destacar que Flew no se convirtió a ninguna religión tradicional. En su lugar, se adhirió al deísmo, una posición filosófica que acepta la existencia de un ser supremo como creador del universo, pero rechaza la idea de una intervención divina continua en los asuntos humanos. Además, Flew se inclinó hacia el concepto aristotélico de Dios. Esta visión describe a Dios como un ser inmutable, inmaterial, omnipotente, omnisciente, único, perfectamente bueno y necesariamente existente. Es una concepción que se aleja de las representaciones antropomórficas de Dios y se centra en la idea de una inteligencia suprema como fundamento del cosmos. El cambio de Flew nos recuerda la importancia de mantener una mente abierta y estar dispuestos a reconsiderar nuestras creencias más arraigadas cuando nos enfrentamos a nueva evidencia. Su journey intelectual demuestra que incluso las convicciones más firmes pueden evolucionar con el tiempo y el conocimiento. En su libro Dios existe, Anthony Flew nos presenta una fascinante parábola que ilustra cómo nuestras ideas preconcebidas pueden influir en la manera en que interpretamos la evidencia. Imaginemos una isla remota donde sus habitantes nunca han tenido contacto con la civilización moderna. Un día encuentran un teléfono satelital en la playa. Los nativos, curiosos, comienzan a jugar con los botones y descubren que al presionar ciertas secuencias, escuchan voces diferentes. Su primera suposición es que el dispositivo mismo produce estos sonidos. Los científicos de la tribu, intrigados, construyen una réplica exacta y presionan los mismos números, escuchando nuevamente las voces. Para ellos, la conclusión parece obvia. Esta combinación particular de cristales, metales y químicos produce lo que parecen ser voces humanas. Sin embargo, el sabio de la tribu propone una idea diferente. Sugiere que las voces podrían provenir de personas reales, seres conscientes que hablan un idioma distinto, conectados a través de una misteriosa red de comunicación. Los científicos se ríen de esta idea, argumentando que cuando el dispositivo se daña, las voces dejan de escucharse,
por lo que deben ser simplemente sonidos producidos por la combinación única de componentes del teléfono. Esta parábola nos muestra cuán fácil es permitir que nuestras teorías preconcebidas moldeen la forma en que vemos la evidencia, en lugar de dejar que la evidencia dé forma a nuestras teorías. Flew utiliza esta analogía para ilustrar cómo el ateísmo dogmático puede limitar nuestra capacidad de considerar explicaciones alternativas para los fenómenos que observamos en el universo. Al igual que los científicos de la isla, podemos caer en la trampa de aferrarnos a explicaciones que se ajustan a nuestras creencias existentes, sin considerar otras posibilidades que podrían ser igualmente válidas o incluso más plausibles. Ahora profundicemos en el concepto de Dios que Anthony Flew adoptó después de su cambio de perspectiva. Es fascinante cómo este reconocido ateo llegó a abrazar una visión específica de la divinidad. Flew se apoyó principalmente en el trabajo del distinguido filósofo británico David Conway, específicamente en su libro The Recovery of Wisdom. Conway argumenta a favor de la existencia de Dios, pero no cualquier concepto de Dios, sino uno muy particular, el Dios de Aristóteles. Según Conway, y posteriormente adoptado por Flew, este Dios posee una serie de atributos muy específicos. Es inmutable, lo que significa que no cambia. Es inmaterial, es decir, no está compuesto de materia física. Es omnipotente, teniendo todo el poder. Es omnisciente, conociendo todo. Es uno e indivisible, no puede ser separado en partes. Tiene una bondad perfecta y existe necesariamente. Lo interesante es que estos atributos coinciden notablemente con la concepción de Dios en las tradiciones judeocristianas. Flew reconoció esta correspondencia y la consideró una justificación para ver al Dios de Aristóteles como el mismo ser divino adorado en estas religiones. Es importante notar que Flew no se convirtió al cristianismo ni a ninguna otra religión organizada. Más bien, adoptó una postura deísta, creyendo en un creador inteligente del universo sin adherirse a doctrinas religiosas específicas. Esta concepción de Dios como un ser supremo, inteligente y creador fue crucial en el cambio de Flew del ateísmo al teísmo. Representa un equilibrio entre su formación filosófica y las nuevas evidencias científicas que encontró convincentes. Ahora, exploremos las razones científicas que llevaron a Anthony Flew a reconsiderar su posición ateísta. Es fascinante cómo los avances en nuestro entendimiento del universo pueden desafiar incluso las convicciones más arraigadas. Flew se vio particularmente impresionado por los descubrimientos en el campo de la biogénesis y la información genética. El astrofísico Paul Davies señaló un problema fundamental en las teorías sobre el origen de la vida. Mientras la mayoría se concentraba en la química de la vida, Davies argumentaba que la vida es mucho más que solo reacciones químicas complejas. La célula, como señalaba Davies, es un sistema que almacena, procesa y replica información. El desafío real es explicar cómo surgió este sistema de información y cómo se desarrolló la maquinaria para procesarla. Lo que realmente captó la atención de Flew fue la naturaleza del gen. No es simplemente un conjunto de instrucciones codificadas, sino que contiene información semántica, es decir, con un significado específico. Es como un libro de recetas preciso para fabricar proteínas. Pero aquí está el quid de la cuestión. Estas instrucciones genéticas solo pueden ser efectivas en un entorno molecular capaz de interpretar el significado del código genético. Esto plantea una pregunta profunda. ¿Cómo puede surgir información significativa de manera espontánea a partir de moléculas sin mente, sujetas a fuerzas ciegas y sin propósito? Flew encontró que este enigma presentaba un desafío conceptual profundo para el ateísmo. La complejidad y la precisión del código genético le parecían indicar la existencia de una inteligencia subyacente. Otro aspecto que influyó en Flew fue la idea propuesta por el fisiólogo ganador del Premio Nobel, George Wald. Inicialmente, Wald argumentaba que la vida surgió espontáneamente por azar. Sin embargo, más tarde concluyó que debía existir una mente preexistente como matriz de la realidad física. Wald llegó a sugerir que la mente, en lugar de ser un producto tardío de la evolución, podría haber existido siempre como la fuente y condición de la realidad física. Esta idea de que la materia de la realidad física podría ser en realidad materia mental resonó profundamente en Flew. Para Flew, estas perspectivas científicas apuntaban hacia una conclusión ineludible. La única explicación satisfactoria para el origen de la vida tal como la conocemos es una mente infinitamente inteligente. Y a esta mente, concluyó Flew, es a lo que llamamos Dios. Uno de los conceptos más fascinantes que Flew exploró en su cambio de perspectiva es la idea de la mente como matriz de la realidad física.
Esta noción desafía la visión convencional de que la mente es simplemente un producto de la evolución biológica. Flew cita al premio Nobel George Wald, quien inicialmente argumentaba que la vida surgió espontáneamente por casualidad. Sin embargo, más tarde, Wald llegó a una conclusión sorprendente. Propuso que una mente preexistente podría ser la matriz de la realidad física, la fuente y condición del universo físico que engendra la vida. Esta idea sugiere que, en lugar de emerger como un resultado tardío en la evolución de la vida, la mente ha existido siempre como la base fundamental de la realidad física. En otras palabras, la materia de la que está construida la realidad física podría ser, en esencia, materia mental. Wald llegó a plantear que es la mente la que ha compuesto un universo físico capaz de engendrar vida, que eventualmente evoluciona en criaturas que conocen y crean ciencia, arte y tecnología. Esta perspectiva ofrece una explicación alternativa a la pregunta de por qué nuestro universo posee precisamente las propiedades necesarias para albergar la vida. Flew encontró esta idea convincente y concluyó que la única explicación satisfactoria para el origen de la vida tal como la conocemos es una mente infinitamente inteligente, lo que muchos llamarían Dios. Esta perspectiva representa un giro radical en su pensamiento, pasando de un ateísmo convencido a una visión del universo fundamentada en una inteligencia primordial. La historia de Anthony Flew es verdaderamente extraordinaria y nos ofrece valiosas lecciones. Aquí tenemos a un hombre que dedicó gran parte de su vida a defender el ateísmo, solo para cambiar radicalmente su postura en sus últimos años. Este giro no fue producto de un impulso emocional o una crisis personal, sino el resultado de un riguroso examen de la evidencia científica disponible. El coraje que demostró Flew al admitir públicamente este cambio de opinión es digno de admiración. No es fácil reconocer que las creencias que has sostenido durante décadas podrían estar equivocadas, especialmente cuando eres una figura prominente en tu campo. Flew arriesgó su reputación y se enfrentó a la incredulidad de sus colegas por mantenerse fiel a su principio de seguir la evidencia donde quiera que ésta lo llevara. Esta actitud de apertura mental y disposición a cambiar de opinión frente a nuevas evidencias es fundamental en la búsqueda de la verdad. Demasiado a menudo nos aferramos a nuestras creencias previas, ignorando o desestimando información que las contradice. La historia de Flew nos recuerda la importancia de mantener una mente abierta y estar dispuestos a cuestionar incluso nuestras convicciones más arraigadas. El caso de Flew también subraya la complejidad de las cuestiones relacionadas con la existencia de Dios y el origen del universo. Nos recuerda que estas preguntas fundamentales siguen siendo objeto de debate y que nuevos descubrimientos científicos pueden arrojar luz sobre ellas de maneras inesperadas. En última instancia, la transformación de Flew nos invita a reflexionar sobre nuestras propias creencias y la base sobre la que las sustentamos. Nos desafía a examinar la evidencia con honestidad intelectual y a estar abiertos a la posibilidad de que nuestras opiniones puedan cambiar a medida que adquirimos nuevos conocimientos y perspectivas. Y con esto llegamos al final de nuestro episodio de hoy en Camino Eterno. Espero que la historia de Anthony Flew les haya resultado tan fascinante como a mí. Su journey nos recuerda la importancia de mantener una mente abierta y estar dispuestos a reconsiderar nuestras creencias cuando nos enfrentamos a nueva evidencia. Quizás esta historia les inspire a reflexionar sobre sus propias convicciones y a cultivar una actitud de apertura intelectual. Gracias por acompañarme en este viaje. Hasta la próxima, soy Carolina y esto ha sido Camino Eterno.